Durante siglos, la Iglesia Católica casó a hombres por sus deseos más íntimos. Los llamaban sodomitas, y con esa palabra bastaba para arrastrarlos desnudos por las calles, torturarlos, y convertirlos en cenizas frente a una multitud que veía esta atrocidad como un espectáculo. Pero hay algo que nadie te cuenta, que muchos de los que condenaban también deseaban y tenían los mismos pecados carnales que los acusados. Se confesaron santos, pero en las sombras de los conventos se acostaban con los mismos frailes, inquisidores y curas que juraban castigar. Esta no es una historia de redención, es una historia de hipocresía, una donde el pecado no estaba en amar libremente, sino en ocultarlo con un crucifijo en la mano y una mentira en la boca. Hoy te voy a contar lo que los archivos del Vaticano callaron durante siglos, porque el deseo no se quedó en la hoguera, solo se disfrazó con una sotana. Sin más preámbulos, comencemos. Desde el siglo XII, con el nacimiento de la Inquisición medieval, el Vaticano inició una de las campañas más oscuras de su historia: la persecución sistemática contra quienes mantenían relaciones con personas del mismo sexo. A ese acto se lo llamó pecado nefando, lo innombrable. El castigo era claro: mutilación, hoguera o prisión de por vida. No importaba si el acto había sido en privado, consentido o incluso dentro de un monasterio. La sola sospecha bastaba. Pero lo que pocas veces se dice es que gran parte de los condenados eran miembros del propio clero. Sí, los mismos que dictaban las reglas, los mismos que leían la Biblia desde el púlpito, los mismos que tenían en sus manos el poder de absolver, eran también quienes deseaban en secreto a sus compañeros de hábito. En 1578, el Tribunal de la Inquisición en Toledo desmanteló una roja secreta de clérigos que se reunían en las noches dentro de los muros del convento de San Juan de los Reyes. Según los documentos, más de 20 frailes y novicios participaban en encuentros sexuales ocultos, bajo la justificación de que ese amor era espiritual, más puro que el de cualquier matrimonio carnal. Uno de los principales implicados fue el frágil Cristóbal Lozano, quien no solo mantenía relaciones con jóvenes novicios, sino que había denunciado previamente a otros por los mismos actos. Es decir, condenaba de día lo que practicaba de noche. Una hipocresía repetida una y otra vez en los tribunales de Dios. En el siglo XV, en Florencia, bajo dominio papal, más del 50% de los hombres acusados de sodomía eran clérigos, y muchos fueron liberados tras pagar una multa o un favor. La sodomía se volvió, para muchos inquisidores, una herramienta de chantaje, poder y placer. El teólogo italiano Girolamo Savonarola, famoso por su lucha contra la corrupción del clero, llegó a escribir que muchos de los que gritan contra la sodomía son los que más la practican tras los muros del convento. Y no exageraba. En 1490, el Papa Inocencio VIII recibió informes sobre monasterios enteros entregados a prácticas sexuales entre frailes. La solución no fue reforma, fue silencio absoluto. Se ordenó destruir las pruebas y mantener la reputación de la Iglesia a toda costa. Pero las grietas seguían abriéndose. En México, durante el siglo XVII, la Inquisición descubrió a Fray Miguel de Ursúa, un franciscano que mantenía relaciones con un joven indígena dentro del convento de Querétaro. ¿La condena? Fue expulsado, pero jamás se le acusó públicamente. ¿La razón? Ursúa era confesor de una poderosa familia noble. La represión era brutal pero selectiva. A los laicos los quemaban. A los religiosos los reubicaban. Y lo más irónico, muchos inquisidores fueron nombrados luego de haber sido perdonados por este tipo de actos. O sea, no solo no se los castigaba, sino que se les daba poder para castigar a otros. Un círculo de impunidad, deseo y castigo que se alimentaba a sí mismo. La Inquisición fue uno de los mecanismos más eficaces del miedo. Miles fueron ejecutados por su orientación sexual, sin juicio justo, sin defensa, sin compasión. Todo, mientras muchos de sus verdugos sentían el mismo deseo,
pero con el privilegio de ocultarlo tras una sotana. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que los archivos de estos juicios aún existen, que en los registros del Vaticano y de archivos civiles en España, Italia y América, los nombres, los cargos, las edades y hasta las confesiones explícitas fueron escritos con tinta negra y vergüenza eterna. La historia de los inquisidores que también amaban a los hombres no es solo un escándalo del pasado. Es una prueba de que el deseo humano no se puede encerrar en una celda ni quemar en una pira. Que la represión, cuando es selectiva, no es justicia. Es hipocresía. Y que incluso en los tiempos más oscuros, el amor, por más prohibido que fuera, seguía buscando una forma de existir. ¿Y vos? ¿Qué opinas de estos hombres que predicaban el castigo mientras practicaban el deseo? Déjanos tu comentario. Y suscríbete, porque todavía quedan muchos secretos de la historia que nadie se atreve a contar. Pero yo sí.